Bueno, atentos a justamente esta charla. Yo voy a quedar acá, voy a así apagar el audio y la cámara, pero estoy acá atrás tuyo, controlando justamente el tema de los audios para que no se habilite ningún audio. Les pido a todos que tengan todo el audio silenciado para que no se interrumpa, y les voy a ir pasando en un ratito, denme un tiempo, la asistencia, para que puedan completar el formulario de asistencia. Así que muchísimas gracias, Dafne, y la dejo con la doctora Dafne Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Sabés lo que te quiero, lo que te adoro y lo que te admiro. Antes que nada, felicitarte nuevamente por lo que acabas de conseguir, porque, como te dije, no sé si escuchaste el audio que te mandé recién, realmente lo que vos conseguiste, avanzamos 100 años, ahí, pum, de un momento al otro, porque, como te dije, sea para una especie, un animal determinado, o sea para la fauna autóctona, como vos conseguiste, que se derogue un decreto que reglamentaba la caza, y que se derogue y que se prohíba la caza de animales autóctonos en Entre Ríos, es muchísimo. Y conseguiste algo que todos queremos conseguir y queremos que sea a nivel nacional, y marcaste un antes y un después y un avance enorme, y que sabés que todos los animales de la fauna autóctona de Entre Ríos están eternamente agradecidos con vos, más teniendo en cuenta que tenemos más de 50 especies en peligro de extinción, y que vos estás ayudando con tu granito de arena a frenar eso. Entonces, desde ya decirte gracias por todo lo que conseguís, y sabés lo que te admiro, y sé lo que laburás, y sé lo que la luchás, y sos una genia. Como te dije, ese fallo tiene un montón de cosas importantes, ¿sí? Como que los considera seres sintientes, como que prácticamente está intimando al Congreso a la modificación del Código Civil. Sé que hay un montón de cosas importantes, pero el quid de la cuestión, que es prohibir la caza, es tremendo. O sea, sos una genia. Así que bueno, sin más que decir, ahora comienzo con la clase. Pueden hacer todas las consultas que quieran, las pueden hacer aquí o al finalizar con el micrófono. Ahora voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Daf, muchísimas gracias, y te quiero un montonazo. A ti. Bien, yo me quedo acá atrás, te dejo acá. Bueno, díganme, no sé si se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Cómo se amplía esto? Sí, se ve perfecto. Ahí está ampliado. Bien, bueno. Hoy voy a explicar lo que es la violencia interespecie, ¿sí? Se puede encarar desde muchos puntos de vista y desde muchos planos la violencia interespecie. Se puede plantear desde el plano del sometimiento y la explotación que hacemos los seres humanos con los animales, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, el tema del consumo de carne, la industria ganadera, se puede plantear desde ese punto de vista, digamos, como violencia de una especie hacia otra, o se puede plantear también como la violencia entre las especies, como correlación, y que está, digamos, hay una interseccionalidad o que las cruza transversalmente, ¿sí? Que es la que yo voy a hablar ahora, que es la relación entre la violencia de género y o violencia familiar y la violencia perpetrada contra los animales no humanos, ¿sí? Veamos acá, ¿sí? Se entiende por violencia de género contra las mujeres, obviamente la violencia de género es contra las mujeres, toda aquella conducta, que también puede ser acción u omisión, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado, ¿por qué? Porque en el ámbito público también entran otros tipos de violencia de género, como ser la institucional, o la que se hace también en el ámbito político, o donde la mujer trabaja, que pueden ejercer cargos públicos. Bueno, es un montón, que no me voy a detener con todo esto a explicarlo, porque lo vamos a ver también un poco más adelante disgregado. Siempre la violencia de género está basada en una relación de desigualdad, ¿sí? Una relación de desigualdad y poder que se ejerce sobre la mujer, digamos, que afecta la parte, digamos, de su vida, de su integridad sexual, de su dignidad, de también la parte económica, la parte profesional, la parte psicológica, ¿sí?
que fíjense lo que es la parte psicológica, que la vamos a ver, porque muchos piensan que por ahí la violencia física que se ejerce contra la mujer es una de las más graves. Yo, para mi parecer, digamos, creo que la violencia física puede, de cierto modo, en algunos casos de lesiones que son leves, se cura. La lesión que se hace o el daño que se provoca en el espíritu y en la psicología de la mujer prácticamente es irreparable, ¿sí? Prácticamente es irreparable. Entonces, por ahí minimizan la violencia psicológica, dándole más poder o poniéndola en un plano superior, digamos, jerárquicamente, a la violencia física, con lo cual vamos a ver ahora por qué la violencia psicológica es irreparable. También, digamos, la violencia de género afecta lo que es la seguridad personal de la mujer. Eso lo vamos a ver cuando ustedes ven, por ejemplo, todas las conductas psicopáticas que tiene el maltratador, digamos, el violento, el victimario, que son esas violencias en las cuales se trata de someter a la víctima, digamos, de bajarle la autoestima, de tenerla, digamos, llegar a cosificar a la mujer a tal punto de que ella pierda su seguridad en sí misma. Cuando pierde, digamos, su seguridad en sí misma, porque no solamente hablamos de la seguridad, digamos, y la integridad psicofísica, hablando de lesiones, sino también de la manipulación que ejerce a tal punto que la mujer queda sometida en un círculo de violencia que es muy difícil salir, ¿sí? Es muy difícil salir, necesita mucha ayuda, ¿sí? Porque es como que se logra un vínculo de dependencia muy fuerte con el maltratador. Entonces, en este caso quedan comprendidas todas las violencias que sean perpetradas, digamos, contra la mujer, digamos, desde el Estado o por sus agentes también. Ojo, que acá entra lo que es, digamos, los conceptos de, cuando lo vean después, que se ve, digamos, en otro aspecto, que nosotros no lo vamos a ver mucho, que es el femicidio y el feminicidio, que es esa diferencia, ¿no?, entre la obligación del Estado y lo que perpetra, digamos, el victimario particular. En este caso, digamos, para que veamos que dice, se considera violencia indirecta los efectos de la presente ley, que es la 26.485, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, ¿sí? Veamos acá, lo que es la violencia interespecie. Así como existe el racismo, como existe el sexismo, como existe la misoginia, también existe el especismo, ¿sí? ¿Qué es el especismo? Es la discriminación que se hace a otro ser por el hecho de pertenecer a una especie distinta, es decir, el hombre se pone en un plano antropocéntrico en el cual dice el hombre es el centro de la Tierra, es el centro del universo y del mundo, y ese especismo provoca prácticamente los mismos efectos que puede provocar un racismo, un sexismo y todo tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque llega a colocarse en un plano en que se cree con la autoridad de someter, abusar, explotar, cosificar y destruir al otro. Cuando hablo al otro, ¿sí?, o a la otra, me estoy refiriendo a personas, ya sea humanas o no humanas en este caso, ¿sí? En este caso, digamos, fíjense, bueno, acá le puse, digamos, una frase de Peter Singer, de 1975, que dice, los racistas violan el principio de igualdad, dándole más peso a los intereses de miembros de su propia raza cuando hay una lucha de intereses y los intereses de otra raza, ¿sí? Los sexistas violan el principio de igualdad favoreciendo los intereses de su propio sexo, ¿sí? En este caso, ese patriarcado, digamos, que del hombre sobre la mujer. Similarmente, los especistas permiten que los intereses de su propia especie invaliden los intereses mayores de miembros de otras especies, ¿sí? Fíjense que el patrón que manejan, ¿sí?, de superioridad es exactamente el mismo. Manejan el mismo patrón de desigualdad que creen ellos que le da el poder de someter o de estar por encima de, ¿sí? El patrón es exactamente el mismo. Hay acá algo importante, que es siempre que se ejerce, cuando hay estas conductas psicopáticas, ¿no?, de maltrato, de crueldad,
ya sea hacia las mujeres, hacia niños, niñas, adolescentes, hacia los animales no humanos, hacia las personas trans, y todos aquellos, digamos, que se encuentran dentro de lo que podría ser este sector vulnerable. En este caso siempre hay una cosificación, es decir, el psicópata es aquella persona que no siente empatía, es una persona 100% imputable. ¿Por qué es imputable? Porque él sabe lo que está haciendo, sabe lo que está bien de lo que está mal, puede distinguir, sabe lo que está haciendo, sumamente está en sus cabales, digamos, no es una enfermedad psicológica o psiquiátrica, sino que es una condición que tiene la persona, que yo les llamo vampiros, chupasangre generalmente, porque no los puedo considerar humanos, ni personas, en el cual no sienten empatía por el otro y solamente disfrutan o gozan, ¿sí?, cuando ese narcisismo se lleva a cabo sometiendo al otro, o disfrutan y gozan con el sufrimiento del otro. En este caso, lo que siempre hacen es cosificar, ¿sí? Se cosifica el cuerpo, se cosifica la vida, se cosifica la existencia, ¿sí? ¿Para qué? Para tener placer o para tener algún tipo de beneficios. Fíjense, así como se cosifica a la mujer con el tema del abuso sexual, la trata de personas, cuando se la ve a la mujer, digamos, como un pedazo de carne para satisfacer las necesidades sexuales de una persona, de un tipo, bueno, en este caso pasa lo mismo. Se lo ve al animal como eso, como un pedazo de carne para satisfacer las necesidades propias, ¿sí? O para obtener algún tipo de beneficio. Llámense las experimentaciones cosméticas, llámense las pieles, llámense la carne en la ganadería, llámense cualquier tipo de explotación, ¿sí? También la violencia ejercida hacia los animales a los fines de hacerle daño a la mujer, que es lo que vamos a ver ahora cuando veamos violencia de género vicaria, ¿sí? En este caso, lo que hace el victimario es convertir, ¿sí?, a la mujer en una cosa, ¿sí? Para él es una cosa, es un objeto. En este caso, es el primer paso que utilizan, digamos, para justificar esa violencia contra esa persona, ¿sí? Cuando uno va cosificando, lo hace con fines específicos. ¿Cuáles son los fines específicos? La dominación y el sometimiento, ¿sí? Provocar un daño y tenerlo. Si bien se caracteriza el psicópata por tener un perfil, digamos, porque también hay que diferenciar lo que es psicópata de sociópata. El sociópata tiene las mismas cualidades que un psicópata, pero se vende ante la sociedad con una doble cara. Se caracteriza generalmente por tener varias máscaras, en el cual siempre es el mejor vecino del barrio, el más comedido. ¿Vieron por ahí cuando dicen el abusador sexual, el que abusó sexualmente de más de 50 mujeres, fulano, y todos decían, no lo puedo creer, era el mejor vecino del barrio, era tan bueno? Bueno, ese es un sociópata, digamos, ¿sí? En ese caso. En este caso, fíjense, vamos a ver ahora, para llegar acá a la interseccionalidad, y a dónde vamos a llegar enseguida, ¿sí? Siempre hablamos nosotros de lo que es esa supremacía que se busca, ¿sí? Lo que hace esta persona, digamos, es plantarse en el lugar de la supremacía, ya sea con el sexismo, ya sea con el racismo, con la homofobia, con todo lo que tenga que ver, digamos, con el especismo, con esta discriminación, digamos, siempre trata de mantenerse en un plano de superioridad. Y es así donde con la interseccionalidad de lo que es la violencia de género y la violencia perpetrada contra los animales, porque la violencia contra los animales es la antesala de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Que también es una herramienta para el maltratador, para el sometimiento de las personas que viven en la familia. Puede ser mujer o pueden ser niños, niñas, adolescentes que convivan con el maltratador. Y ya vamos a ver enseguida por qué. Surge lo que se llama ecofeminismo, ¿sí? Que si bien nació, digamos, como una relación que no solo defiende, digamos, a las mujeres de la opresión, sino que también analiza y defiende que no haya más degradación en la naturaleza y también las interconexiones que pueden existir entre el sexismo, el racismo, la desigualdad social y el deterioro medioambiental, ¿sí? Yo no me voy a detener a hablar de lo que es, digamos, la parte del ambiente, por una cuestión de que no es el tema, digamos, del que estamos hablando ahora. El ecofeminismo llegó al punto, digamos, como ser yo, o como ser muchas mujeres que son feministas y que son, como digo siempre, ecofeministas, no manejamos con la frase ni oprimida ni opresora. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir a decir que soy feminista
y estar avalando de cierto modo la explotación y la violencia que se ejerce sobre las hembras de otras especies. Cuando hablamos de todo lo que es las otras especies, ¿sí? Les doy un ejemplo, la industria láctea, las mayores explotadas son hembras las que las explotan, igual que en la carne, igual que en las pieles, o sea, la más explotada en las otras especies es la hembra. Entonces, generalmente uno no puede decir soy feminista y estoy explotando a otra. Es como cuando una persona dice, bueno, me explotan a mí, yo lo exploto a él. No, pará, frenemos con la explotación y frenemos con la violencia en todas sus facetas, porque de nada me sirve a mí pedir que no me violenten y yo salir a violentar. Entonces, hay que ser congruente con lo que uno habla, ¿sí? El movimiento ecofeminista comenzó con Carol Adams, que escribió muchos libros, y entre ellos escribió La política sexual de la carne, ¿sí? Donde define y conecta lo que es el feminismo con el vegetarianismo, con el veganismo, ¿sí? En este caso, porque la mayoría de los animales, como le dije, hembras, son las que sufren y son más víctimas del sistema. Carol Adams introduce lo que es el concepto de referente ausente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Carol Adams parte de una premisa, que es la que le dije recién, que es que nuestra cultura, ¿sí?, se cosifica a la mujer convirtiéndola en un objeto sexual, que es lo que hablamos recién, reduciéndola a un algo, ¿sí? No a un alguien, a un algo, que no es alguien que merece respeto, sino que es algo, un pedazo de carne, un objeto sexual, bueno. En este caso, obviamente hay opresión, y si hay opresión, obviamente hay violencia, ¿sí? En este caso, habla Carol Adams de la violencia que se puede perpetrar, pero que el individuo perpetra ya sea contra la mujer o contra el animal no humano. ¿Pueden silenciar los micrófonos? Contra el animal no humano, en este caso, convirtiéndolo en un objeto y no como un ser con intereses. Que hablemos de los animales no humanos, tienen intereses per se por su propia existencia, ¿sí? En este caso, este referente ausente lo que implica es un mecanismo de separar, ¿sí?, a la persona que come carne del sujeto animal que se está comiendo, ¿sí? En este caso lo relaciona como el control que puede tener esa persona con respecto a los otros cuerpos, ¿sí? De cómo se consume todo lo que es ese producto de origen animal, de la opresión física. O sea, fíjense, cuando se sientan a comer, no están viendo un chivito corriendo en el campo, están viendo un pedazo de carne, ¿sí? Cuando se comen un pollo, por ejemplo, no están viendo el pollo en sí, sino que ven una pata, muslo, por darle un ejemplo. Entonces, esa comparación hace ella, de la cosificación, de que es un pedazo de carne, y no del ser en sí per se con los intereses que tiene, que es la vaca, el chancho, el cerdo, ¿sí? O sea, eso es a lo que se refiere, digamos. Es como que hace un aislamiento cognitivo con respecto a los efectos estructurales de nuestras mismas acciones, digamos, sobre el sufrimiento que pueden tener los demás seres vivos. ¿Por qué? Porque las personas que comen carne no es que van al cerro o al monte, agarran un animal, lo sacrifican, lo matan, lo cazan como si fueran neandertales y vuelven a su casa y lo cocinan. No. Fíjense ustedes, entran a la carnicería y compran la carne. Es decir, no es... Sí. Dame 2 minutos porque estoy tratando de silenciar al audio que está molestando, básicamente. No encuentro quién es. Les pido por favor que silencien los audios, porque si no distraen a la profesora, distraen a los demás alumnos, la verdad se escuchan ruidos molestos. No logro ver porque lo que voy a hacer es no silenciarlos a todos y te admito a vos el micrófono, ¿sabés? Bueno. Porque cuando te silenciar a todos te voy a silenciar, pero bancame y te admito a vos de vuelta. Bueno. Ahí podés, bien. ¿Ya puedo? ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, sí. Entonces, como para que entiendan, a ver, quiero saber si se entiende, digamos. Ustedes cuando entran a la carnicería, no, para que entiendan el concepto del referente ausente, no es que ustedes están entrando y están viendo un cerdito así que los mira no, ven un pedazo de carne. Entonces, bueno, a eso se refiere, a esa cosificación
de tomarlo como un pedazo de carne, como una cosa, como un algo, y no como un alguien con sentimientos, con existencia, ¿sí? Con intereses per se, como ser la vida, la libertad, la integridad, ¿sí? A eso se refiere Carol Adams cuando habla del concepto referente ausente. Y también lo asimila a lo que es esa violencia de género, de cosificar a la mujer y tomarla como un objeto de la quiero para esto, no como un alguien, sino como un algo. Espero se haya entendido, si no, me preguntan. Veamos ahora, ¿qué es la violencia de género vicaria? ¿Sí? Como les dije recién, hay múltiples violencias, o sea, la violencia de género se puede expresar, o se puede, digamos, llevar a cabo de diversas maneras, ¿sí? Como le dije, sexual, psicológica, económica, profesional, hay cientos, ¿sí? Física, hay muchas maneras de expresar, en la parte pública, en la parte privada, en todo, ¿sí? En la parte laboral. Entonces, fíjense acá. La violencia de género vicaria fue conceptualizada como una de las más crueles de las violencias de género, de sus expresiones. ¿Por qué? Porque deja en la mujer una marca de por vida que es imposible que pueda volver a vivir íntegramente como lo hacía. Ya sea que destroza su psicología, destroza su espíritu, destroza su vida. ¿Sí? Como les dije, para mí, en este caso, es una de las peores, de las más crueles, ¿sí? Es un término que fue conceptualizado por Sonia Vaccaro en el 2012, que ella es psicóloga clínica, también es perita judicial. En este caso, ¿qué es lo que habla? ¿Sí? Es como ven acá. O sea, tienen, por ejemplo, la prostitución, trata de persona, el acoso sexual, por razón del sexo, de la maternidad subrogada, la cuestión salarial, o sea, hay un montón de formas en las que se puede llevar a cabo, ¿sí? O se puede expresar, o se puede exteriorizar esta violencia. Pero es la más despiadada. Acá te da un ejemplo, ¿sí? Que más de 40 niños y niñas han sido asesinados por sus padres biológicos, parejas o exparejas de la madre, desde el 2013, en que empezó, digamos, a contabilizarse este tipo de asesinatos. Que en este caso, como ustedes saben, lo que busca es destruir a la mujer, pero destruirla para siempre. ¿Por qué? Porque aparte, llega un momento en que cuando la mujer está subsumida en ese círculo de violencia y le es imposible salir, llega un momento en que ya comienza a naturalizar esa violencia y prácticamente al naturalizarla no se da cuenta de lo que está padeciendo. Y fíjense que hay mujeres que a veces, porque las violencias de género no se dan una sola, no es que dice, sufre violencia física, no, seguramente sufre física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. ¿Por qué? Porque van de la mano, porque es imposible que sufra una y no sufra las otras. O sea, generalmente comienza con palabras con ¿quién te va a querer con 3 hijos? Entonces la mujer dice, ah, no, pará, si no es él, no es nadie. Entonces empieza con esa manipulación psicológica para bajar la autoestima de la mujer, para que quede, digamos, en un estado de indefensión que tenga que depender de él en todo concepto. Luego comienza la manipulación de la parte económica, que permite, que hace que la mujer a muchas veces no trabaje o él mismo le maneje lo que ella percibe de haberes. Entonces, es ahí donde la mujer muchas veces no puede salir. No, no trabajes, no trabajes. ¿Para qué? Para que dependa de él también económicamente. Entonces, es difícil salir. Es muy difícil salir. Y vamos a otra violencia institucional, laboral, pública. Muchas veces las empresas no contratan a mujeres que tienen hijos o que están embarazadas. Seamos sinceros, prefieren hombres. Porque no se embaraza, porque no tiene hijos, porque también es discriminación, también es misoginia, también es violencia de género. Entonces no es fácil muchas veces encarar, salir de todo eso, ¿sí? Entonces en ese caso llega un momento en que la mujer ya prácticamente está tan naturalizada la violencia, que ya está como muerta en vida, sumamente inerte a todo lo que está pasando, y el hombre ve que no le provoca esa reacción de dolor, porque ya está, más dolor no le puede provocar. Entonces dice, tengo que provocarle un dolor tan grande
que reaccione y sea peor, porque yo psicópata no la estoy viendo sufrir y no puedo satisfacer mi narcisismo. Entonces viene la violencia de género vicaria, ¿sí? Que se puede dar en ese caso, por eso, ¿sí? Que les acabo de decir, y vamos a ver por qué se da en los animales, ¿sí? No humanos. Vamos a ver, porque son dos motivos por los cuales se dan o se ejerce esta violencia de género vicaria sobre los animales no humanos, ¿sí? El objetivo que tiene que tener acá en este momento, digamos, el victimario, es el control y el dominio sobre la mujer, ¿sí? Ya sea manipulándola, también les voy a contar casos prácticos, digamos, que hemos tenido, perimetrales, fallos, sentencia, todo eso, pero es el alarde máximo que puede hacer él de su relación de poder y de cómo sustenta esa desigualdad, ¿sí? Fíjense, acá más o menos, yo por ahí hablo más de lo que dicen los flyers y pido perdón, y cuando yo llego al flyer, ya lo dije. Bueno, en este caso, lo primero, bueno, ya lo expliqué. Acá, bueno, estos son los paradigmas que más o menos también expliqué, de cómo se puede dar, digamos, el tema de la violencia de género, el paradigma clínico, el sociocultural, ¿sí? También, digamos, la problemática de que hay que estudiar, obviamente, todos los paradigmas de la violencia, y hay que estudiar, digamos, y tener que intervenir en todos los múltiples factores, porque esto es transversal. La violencia de género atraviesa absolutamente todos los paradigmas habidos y por haber, porque hay una interacción de todos los paradigmas, ¿sí? Fíjense acá, tenemos otro tipo de maltrato que entra dentro del maltrato familiar, que es el maltrato infantil, ¿sí? Que es un comportamiento que está fuera de las normas de conducta e implica riesgo sustancial de causar daño físico emocional a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿sí? Puede existir el maltrato físico, sexual, emocional, ¿sí? Que puede ser el psicológico, o como digo yo siempre, en su espíritu, y el descuido directamente, la desprotección, el abandono. En este caso, los niños, niñas y adolescentes también sufren esta violencia, donde se los manipula con los animales. Ustedes pueden ver un ejemplo. Nosotros hicimos el año pasado Ida y las infancias en agosto, y después de eso empezaron a llamarnos de las escuelas para capacitar. Y un nene en una escuela, en un colegio, dijo, mi papá, si yo no hago lo que él dice, le pega al perro. Y el perro yo lo quiero como si fuera mi hermanito. Y si yo no hago lo que él me dice, él amenaza que lo va a matar. O lo saca a la calle para que se lo roben. Fíjense ustedes esta manipulación. Fíjense ustedes esta lesión, este daño que está haciendo en ese niño. Fíjense ustedes cómo lo manipula con el otro ser, que es la contención del niño, la niña o el adolescente, o ese vínculo de afecto y de unión que tiene con el otro. Que ese lazo puede ser con cualquier especie. Por eso que se habla de familia multiespecie. Que vamos a ver eso enseguida. ¿Qué significa? Hay una manipulación, hay un abuso, hay un maltrato emocional y un abuso psicológico, donde domina al niño mediante la manipulación y la amenaza de matar al ser que él en ese momento más quiere. Entonces, fíjense el acto de crueldad, y eso también es violencia intrafamiliar. El maltrato animal es un comportamiento obviamente irracional, como todo maltrato, como todo tipo de violencia, que se ejerce de una persona humana hacia un animal con el objetivo de provocarle un sufrimiento, un estrés, un hostigamiento, puede llevarlo a la muerte, o se hace violencia por el simple espíritu, ya sea de perversidad o de diversión, como ven la jineteada, ay, me divierto sintiendo un animal, ay, miren cómo lo exploto, pero siempre hay, fíjense en la jineteada donde lo tengo que domar, lo tengo que dominar, a ver quién gana, fíjense, eso está, pero es muy machirulo de ver, o sea, de que se sube, de que lo domino al caballo, de mostrar esa dominación, ¿no? De que yo puedo, que soy superior, que lo voy a manejar, o sea, hasta ese punto, ¿no? Se ve en esa sola imagen. En este caso, violencia contra las familias multiespecie, ¿sí? La familia es algo dinámico, no es algo estático.
La familia, el concepto de familia, ha evolucionado a lo largo de la historia. Tenemos desde una familia convencional que le dicen que era mamá, papá, hijos, pasamos a familias monoparentales, monomarentales, ¿sí? Con un papá o una mamá, familias homoparentales, dos mamás, dos papás, ¿sí? Familias ensambladas, familias compuestas, donde también están los abuelos, familias donde los niños, niñas, adolescentes se crían con los abuelos, porque no tienen sus papás, no tienen a sus mamás. Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Toda situación de hecho en el país, o donde se dé en una institución, tiene que sí o sí reglamentarse y convertirse en una situación de derecho, pues si no, tenemos una crisis institucional a punto tal de que tenemos un sector de la población que no se encuentra protegido por la ley. Por eso, toda situación de hecho merece ser legislada, regulada y protegida. En este caso aparece lo que es la familia multiespecie, ¿sí? Que es ese vínculo que se da con el otro de afecto o de unión con una persona, no humana en este caso, que se lo tiene como un miembro de la familia, ¿sí? Hay un vínculo de unión muy grande. Entonces tenemos que puede ser ella con un perro, con un gato, puede ser él con un perro, con un gato, pueden ser la pareja con perros, con gatos, la pareja con hijos humanos, perros, gatos, ¿sí? Esa es una familia multiespecie. El vínculo que hay los hace que los animales sean miembros de la familia. No son el perro que está en el patio con sarna, es un miembro más de la familia. Entonces aquí, donde aparecen, digamos, todo lo que es la violencia intrafamiliar con la violencia interespecie. ¿Por qué? Porque ya el animal, al ser parte de una familia multiespecie, entra dentro de la categoría de violencia familiar. Si yo veo que están ejerciendo violencia contra un animal que es miembro de esa familia multiespecie y que está reconocido el término en cientos de fallos, ¿sí? Tenemos el caso de Tita, tenemos el caso de Gala, el caso de Negrita, en Jujuy tenemos dos, hay un montón de fallos también donde se considera el animal como parte de una familia multiespecie. La ordenanza que se aprobó en Tilcara reconoce al animal conviviente como miembro de una familia multiespecie, o sea que en este caso tenemos que ver nosotros que ya si se maltrata a un animal miembro de una familia, se puede pedir una protección de persona por violencia intrafamiliar, ¿sí? Por violencia familiar. En este caso, fíjense ustedes, esto, bueno, obviamente, ante un hecho de violencia, las leyes y el sistema jurisdiccional tiene que ponerse en marcha para procurar la protección de las personas víctimas de violencia y los miembros de su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa en la violencia vicaria, ¿sí? Lo que se hace es dañar a lo que la mujer más quiere para provocarle dolor, ¿sí? Es decir, también se da en que le dañe, al principio empiezan con cosas, ¿sí? Les rompo el auto, no la dejo que se movilice, no sé, le quiero prender fuego a la casa, le quito lo material, le quito lo que ella logró. Yo sé que ella, trabajando, consiguió un montón de cosas para sentirse bien, para ser independiente, y bueno, se lo quito que no lo tenga, le destruyo todo lo que consiguió, y le hago daño, porque sé que le costó conseguirlo. Entonces, empiezan así, y luego ya el más cruel es cuando van contra los hijos, contra las hijas, o contra los animales miembros de su familia, que son los animales convivientes de la mujer, ¿sí? Que en este caso se puede dar ya sea porque se lo lesiona al animal, ya sea porque se produce un secuestro del animal para manipular, o ya sea porque se le quita la vida al animal, se lo asesina, se lo mata, para provocar un daño ya irreparable, ¿sí? Y es ahí donde las leyes deben proteger a la mujer y a todo lo que compone su familia y sus bienes. Cuando hablo de bienes, hablo de su casa, de su auto, de su empleo y de un montón de relaciones más que pueda tener la mujer.
porque la violencia vicaria también se tiene en cuenta cuando es perpetrada contra cosas. Si va y le prende fuego el auto, no lo van a imputar por un delito de daño material a la cosa mueble, lo van a imputar por violencia de género vicaria. O sea, o puede haber un concurso ahí de delito, porque provocó el daño, pero ¿con qué fin provocó el daño? Ay, se me pintó la piromanía. No, le quiso hacer daño a la mujer. Entonces, fíjense de cuál es el contexto. ¿Quiénes deben ser considerados víctimas? Todo aquel ser sobre el cual se perpetra un acto de violencia. Se maltrata al animal, o se mata al animal, o se mata al hijo para hacerle daño a la mujer. ¿Quiénes son víctimas ahí? El animal, el hijo, la hija y la mujer. ¿Sí? Porque muchas veces se toma como un filicidio o un infanticidio, pero se tuvo como objetivo que matar a esa criatura, matar a ese animal. ¿Es un acto de crueldad animal lo que acaba de pasar? ¿O es un acto de crueldad animal con una violencia de género vicaria? ¿Sí? No es solamente maltrato animal. Veamos que acá hay un concurso de delitos, fijémonos qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Porque el fin es otro. El fin, si bien la víctima es el animal, porque es quien directamente está recibiendo ese maltrato, también es la mujer, porque a ella se la quiere dañar. Ese es el fin. El animal es un medio para él, un medio para provocar ese sufrimiento. Veamos acá. Es lo que les dije recién, maltrato y crueldad animal, maltrato infantil, violencia de género. En este caso coexiste ese maltrato, digamos, intrafamiliar, esa violencia coexiste y ayuda muchas veces a detectar comportamientos psicopáticos. Fíjense, si el nene a mí me dice que el padre le está diciendo que si él no hace lo que el padre le dice, le va a matar el perro, se lo saca a la calle o le pega, estamos ante una conducta psicopática, ante un agresor y un hecho de violencia intrafamiliar, que si mata a ese animal, el daño en el niño es irreparable, ¿sí? Aparte, ¿qué le estás enseñando a un niño que tiene un cerebro de esponja? Está siendo criado desde chiquito en un círculo de violencia, donde de grande seguramente va a terminar naturalizando hechos de violencia, ¿sí? Y va a terminar o siendo un agresor violento o una víctima porque va a repetir patrones de la infancia, ¿sí? Si es una nena que desde chiquita está sufriendo manipulación por parte del hombre de la casa, que podría ser su padre o el marido de la madre o un padrastro o un tío o un abuelo, quien sea la figura, digamos, hombre que esté en esa casa y que ejerza esa manipulación, y desde chiquita vea toda esa violencia, como también ven niños y niñas como el padre ejerce violencia contra la madre, y termina naturalizando, y muchas veces no lo naturaliza, pero digamos inconscientemente termina repitiendo patrones en la adultez. Entonces fíjense cómo es una señal de alerta, es una señal de alerta grande, ¿sí? Los grandes psicópatas criminales del mundo comenzaron maltratando animales. Robledo Puch, el petiso orejudo, tenemos cientos de casos, ¿sí? Que eso se ve cuando vean psicopatía criminal. Es otra cosa, ¿sí? En este caso, como le expliqué, hay una estrecha relación que existe, en este caso, digamos, ¿por qué? Porque el maltratador siempre va a utilizar ese vínculo afectivo que tiene su víctima, digamos, que es la humana, que es la mujer, o el niño, la niña o el adolescente, con respecto a la familia multiespecie de ella, su animal, digamos, conviviente, para ejercer dominio sobre ella. Y vamos a ver ahora cómo se da en este caso, ¿sí? Este es el concepto de familia multiespecie, que es la que le expliqué recién, ¿sí? Donde hay un vínculo de apego, que, bueno, por la teoría del apego, digamos, habla de esa proximidad emocional que se da entre una persona humana y un animal no humano, ¿sí? Que más o menos ya se los expliqué recién, ya me adelanté un poquito. Esta es una etapa, digamos, que se puede hacer, que generalmente hay en lo que es la violencia de género, pero muchas veces también se ve plasmada en la violencia, digamos, en paralelo con los animales no humanos, que es, por ejemplo, la primera etapa inicial de calma, acumulación de tensión, que se le llama, que esto lo hacen generalmente los psicólogos, ¿no? Yo esto lo saqué de un portal de psicología, especializados en violencia de género y psicopatía criminal.
que es, digamos, lo que es ese conflicto, reacciones violentas, una forma aislada, hay un, digamos, como que empiezan, digamos, con insultos, agresiones, reproches, sin llegar, digamos, a la parte de la parte física. Luego aparece la parte intermedia, digamos, de explosión, que ahí sí empieza la violencia física, sexual, psicológica, que también es como se perpetra la violencia contra los animales humanos o no humanos que estén dentro de esa familia. Y después lo que le llaman la fase luna de miel, que es ese arrepentimiento, que no lo voy a volver a hacer, y también que va de la mano de ese sometimiento de la mujer, ¿por qué? Porque no tiene plata, porque no trabaja, porque tiene un montón de hijos, porque está en la casa, porque no puede salir, y todo un contexto armado durante años por un violento para que la mujer llegue a ese estado, ¿sí? Estos son algunos de los conceptos de los tipos de violencia que existen, que son los que yo ya les había explicado antes, ¿sí? Que ya se conocen, pero quiero avanzar porque ya van a ser las 8. Eso ya lo vimos. En este caso también lo vimos. Fíjense acá. Nosotros no tenemos en este momento, no hay un reconocimiento de la violencia de género vicaria con respecto a los animales no humanos en nuestro ordenamiento, como no hay prácticamente nada, y tenemos que irnos a lo que es el extensionalismo, que es la utilización de normas y derechos y todo lo que existe para los humanos, utilizarla y hacerla extensiva a los animales no humanos para poder darle algún tipo de protección, ¿sí? Con respecto ante ataques o ante maltratos y actos de crueldad. En este caso, con esto se ha conseguido el reconocimiento del animal como miembro de una familia multiespecie, se lo ha reconocido como un ser con intereses per se lo ha reconocido como un ser sintiente susceptible de sufrir daño, y también como un vehículo o medio para provocar un daño o una violencia a la mujer. Tenemos un caso acá de Salta, donde, fíjense, acá le puse la parte final que es levantar la medida, pero se dio en todas las medidas, digamos, en la sentencia porque se llegó a un arreglo con el maltratador, que dice, levantar la medida de exclusión de hogar del señor, ¿sí? Se tachan los datos, del domicilio, cito en, pero mantener la medida de abstención de ejercer violencia en contra de la denunciante y de sus animales convivientes, ¿sí? Fíjense, en este caso se le había dado una exclusión de hogar, luego se logró dividir la casa, hacer 2 unidades distintas, y ahí se levantó la exclusión, él pudo volver al otro lado de la casa, porque era una violencia intrafamiliar, pero la medida de abstención continuó. Y fíjense que se hágase extensiva a los animales convivientes, es decir, que los animales también en este caso tuvieron esa protección, esa digamos, perimetral, también fue a favor de ellos, porque en realidad la violencia física no la ejercía contra la mujer, la ejercía contra los animales directamente para provocarle un daño a ella. Salía con palos y le decía, te voy a matar los perros, y le quería pegar a los animales, o le pegaba a los animales, para hacerle daño a ella. ¿Y por qué? Primero, porque sabe que el daño que le pueda causar de ese modo es irreparable, y que para uno es, yo prefiero como toda madre va a decir, prefiero que me maten a mí y no a mis hijos. Doy mi vida por mis hijos, ¿sí? Yo en este caso, prefiero que me hagan algo a mí y no a mis animales convivientes, y me pongo enfrente para que no les hagan nada y doy mi vida por ellos. Entonces, creo que el dolor que puedo sufrir porque le hagan daño a ellos es inconmensurable, no puedo vivir directamente, ¿se entiende? Entonces, saben que el daño es mayor, primero. Segundo, no es lo mismo lo que es lesiones gravísimas a un humano que lesiones gravísimas, violencia o hasta un femicidio es más grave que un acto de crueldad animal. Nosotros tenemos, por un femicidio te van a dar perpetua. Pero yo sé, dice el maltratador, que si le mato al perro, no solo le voy a hacer daño a ella de por vida, porque va a sufrir de por vida, sino que encima no ven nunca preso, porque la máxima para la ley es 1 año. ¿Sí?
Entonces vean la importancia de que quede caratulado dentro de violencia de género vicaria, porque podemos de ese modo elevar las penas. ¿Vieron cómo existe el femicidio vinculado? Que se mata a otro con el objetivo de hacerle daño a la mujer, y es como si se la estuviese matando a la mujer indirectamente, por eso mismo es violencia, es femicidio vinculado. Y si un tipo va y mata a la nueva pareja de su ex, es un femicidio vinculado porque le quiere hacer daño a ella, con lo cual no va a ir de 8 a 25, sino que la pena va a ser perpetua. Bueno, fíjense acá, en este caso, él sabe que si mata al animal, no va a entrar como un femicidio vinculado, ni va a entrar como una violencia de género vicaria, entonces lo mato, lo destrozo, le hago daño a ella y nunca voy preso. Y tenemos un violento, asesino, dando vuelta, ¿sí? Por todos lados, sin una condena efectiva. Por eso es la importancia de reconocer al animal como miembro de esa familia multiespecie, porque no solo se le está dando esa categoría de sujeto de derecho al animal, sino también para que sea más justo cuando hay una violencia perpetrada contra la mujer, contra un niño, contra una niña, o contra un adolescente, contra un anciano, o contra cualquier persona del sector vulnerable que merece que le demos una mayor protección de la ley, una tutela más efectiva en el derecho, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya tenemos una sentencia. Veamos este. Jujuy. Fíjense en el caso de Negrita. Hablemos de violencia, ¿no? A mí me hace muy mal particularmente este caso, siempre me hace mal. Es un caso que hasta el día de hoy me destroza. A Negrita la abusaron sexualmente y la desmembraron. ¿Sí? La desmembraron viva. En este caso, en el juicio abreviado, que yo solicité un juicio abreviado porque yo no iba a querer nunca una suspensión del juicio a prueba, en la suspensión del juicio a prueba la persona no acepta la responsabilidad del hecho. Al no aceptar la responsabilidad del hecho, no le queda, digamos, ningún tipo de antecedentes. Es como que yo no hice nada, pero hago servicio comunitario de onda. Yo no lo iba a permitir, sí un juicio abreviado, porque si íbamos a juicio, supónganse, lo iban a condenar a 1 año, se iba a ir a la casa, y nada más. Con un juicio abreviado yo solicité que se reconozcan un montón de cosas, porque nosotros no podemos ir más allá de lo que establece la ley. Y la 14.346 establece un máximo de 1 año. Entonces, en este caso, el tipo reconoció la autoría del hecho, es responsable penalmente por lo que hizo, le hizo a Negrita. Estuvo 2 meses casi en prisión preventiva, 50 días, lo cual es muchísimo para estos casos que generalmente no están nunca, porque es de ejecución condicional según el artículo 26 del Código Penal, porque es una pena condena menor a 3 años. En este caso se incorporó el término familia multiespecie, porque en uno de los arreglos dice que él no puede acercarse a los testigos ni a la familia multiespecie de Negrita. ¿Sí? También se la reconoce ahí mismo a Negrita como un sujeto de derecho. Lo primero que empieza a decir es que se reconoce a Negrita como sujeto de derecho. Después, la obligación del tratamiento psicológico, psiquiátrico, y todas las medidas, hacer el curso, estudiar sobre derecho animal, que es un psicópata, chico, o sea, le vas a enseñar, le vas a explicar, le vas a ver. Teníamos que darle el curso, tenemos que darle el curso, y me escribe diciéndome, yo en realidad reamo los animales, no sé qué me pasó, o sea, viste cuando vos lo estás leyendo y decís, estoy posponiendo el curso, que se lo voy a pasar a Lore Bilicic para que se lo dé ella, porque sinceramente no puedo estar enfrente de él, no puedo, porque aparte en la parte psicológica decía que él no tenía empatía y que tenía desprecio por la vida. Entonces hablamos de un psicópata que le digas lo que le digas, no va a cambiar, motivo por el cual es que no le voy a dar yo el curso, lo dará Lore, no, del observatorio, lo darás vos, Ceci, no lo quiero ver ni en Zoom, pero bueno, fíjense, digamos, que esta persona es un abusador sexual que abusó y desmembró a un animal estando vivo. Y que mañana va a ser un niño, va a ser una niña, va a ser una mujer, ¿sí? Fíjense eso. En este caso, las medidas no se le pusieron por 1 año o por 2 años la regla de conducta, sino hasta tanto cese
el estado de peligrosidad, que eso lo va a indicar la psicóloga y o psiquiatra, ¿sí? Fueron muchísimas las reglas de conducta, por eso son algunas de las que remarco. Veamos el caso de Gala. Aquí tenemos un caso latente de violencia de género vicaria, latente, ¿sí? Fíjense acá, en este caso no se la maltrató físicamente, no hubo una agresión hacia Gala, un daño físico. Pero ¿qué pasa? La chica, la familia de Gala, se separó de este señor y ella, toda su familia, su vida, su existencia era Gala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Él le dijo que quería tener una especie de régimen comunicacional y ella le dijo, sí, no hay problema. La iba, la veía, la traía, pero fíjense que siempre era con qué excusa, con excusa de verla. Iba a buscar a la perra y, che, volvamos, fíjate, pensalo, y ella no, 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 porque habían también muchos episodios de violencia que mucho no le gustaban, entonces decidió separarse. Hasta que un día fue a buscar a la perra y no se la devolvió más, y se fue. Y ella desesperada lo llamaba, le mandaba mensajes, y las respuestas eran, ¿querés ver a la perra? Volvé conmigo. ¿Querés ver a Gala? Volvé conmigo. Si la querés ver, tenemos que estar juntos. A punto tal que en un estado de desesperación, habiendo pasado ya un mes, que la quería ver y que no aguantaba más, hacía denuncia y no le decían nada, se fue hasta donde estaba él. Él quiso, de cierto modo, físicamente, como abusar, de cierto modo, digamos, como estemos juntos para que yo te dé la perra. Entonces fíjense que llegó un momento en que ella me vino a ver desesperada porque me dice, ya no sé qué más hacer, yo necesito estar con la perra. Gala tiene que volver conmigo porque es mi hija. O sea, fueron las palabras textuales de ella. Yo solicité la perimetral y solicité una restitución. Así como se pide una restitución de niños, niña, adolescente, ¿vieron cuando hacen la restitución del hijo que se lleva al padre o se lleva a la madre? Lo mismo. Yo no hablé acá, digamos, de que haya como un decomiso, como le hablan, digamos, con las cosas en el penal, sino que hablé de una restitución a la familia. En este caso, se ordena como medida inmediata la restitución de la perra, la restitución, ¿sí?, de la perra, animal de compañía de nombre Gala. No dice el can, dice Gala. Se le está dando la subjetividad como ser. Es importantísimo que se la nombre, porque se le da la identidad y se le da el derecho como sujeto, como ser, con intereses, ¿sí? Debiendo llevarlo, obviamente, la revisó el veterinario, se la entregó, se la examinó, todo. Se actuó excelente. El juzgado de violencia de género número 1 actuó excelente. Salió la orden en menos de 24 horas. La perra Gala hoy está con la mamá, que se me está por escapar el nombre, por eso trato de frenarlo para no decirlo. Y la verdad que se puso también la medida de abstención perimetral, que no puede, digamos, acercarse ni a la familia conviviente. Presentamos una hace poco, donde también se utilizaba el animal, donde se lo secuestraba, a los fines de pedir rescate. Fíjense, ¿no? Secuestro extorsivo con un animal, miembro de una familia. Se dio lugar a la perimetral de la señora, porque también se le ejercía a la señora violencia, y se extendió a todo el grupo familiar conviviente, incluyendo, ¿sí?, al animal conviviente. O sea que ya tenemos 2 en Jujuy. Pero Gala fue el primero, ¿sí? En este caso, víctimas contra animales no humanos, bueno, saben que tenemos la ley 14.346, que es la donde habla de lo que es la violencia, los actos de maltrato y crueldad contra los animales no humanos. En ese caso, lo considera al animal no humano como un sujeto de derecho, es lo que yo digo siempre. ¿Por qué? Porque la ley dice en el artículo 1, al que hiciere víctima de maltrato y crueldad. Y aquí lo que es el bien jurídico protegido o tutelado en esta ley es la integridad psicofísica del animal. Entonces, si yo estoy hablando de víctima, no puedo decir que es una cosa. ¿Por qué? Porque una mesa no es víctima. Las cosas no tienen derechos. Nosotros ejercemos el derecho sobre las cosas. Es nuestro derecho a poseer, a usar, a gozar, a disponer.
no es el derecho de las cosas. En este caso, si yo estoy diciendo que un animal es víctima, le estoy subiendo la categoría a sujeto, ¿sí? No objeto. El Código Civil y Comercial los considera cosas, pero asimismo el mismo Código Civil y Comercial, 240, 241 y 14, habla de la obligación del ser humano de la preservación de la biodiversidad, ¿sí? Y así también habla del ejercicio abusivo de los derechos. Entonces, fíjense cómo en el mismo código hay contradicciones, y asimismo hay una dicotomía entre dos ordenamientos, que es el civil y el penal. También nosotros la Declaración Universal de los Derechos del Animal, hay mucha legislación, hay mucha jurisprudencia, el caso de Sandra, de Cecilia. ¿Cuál es la situación acá? Que el Código Civil no está por encima del penal, están a la misma altura en la pirámide de Kelsen, con lo cual hay una dicotomía fuerte, y el animal nosotros siempre lo utilizamos como sujeto de derecho. Asimismo, la Constitución Nacional, el artículo 41, dice: todo habitante goza del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano. Habitante, habitante. No dice todo ser humano goza de, no, habitante. Humano o no humano, habitante. Los animales no humanos también habitan este territorio. Otro ejemplo, legítima defensa de tercero, ¿sí? No dañar a otro, otro. No dice no dañar a un ser humano, otro. Ese otro también puede ser un animal, ¿sí? Les digo cómo nosotros acomodamos siempre como para poder tener algo, porque si no se nos hace muy difícil. Este es otro caso, donde en el caso de Sandra contra violencia familiar, dice: abstención de ejercer violencia en contra de la señora y de sus animales convivientes. Otro caso de Salta, debiendo de dar el cumplimiento estricto a las medidas bajo percibimiento de desobediencia judicial, ¿sí? 8 y 10. Yo me voy controlando, Ceci, por cualquier cosa. Acá hablamos de lo mismo que ya le había... No sé si voy bien, si hablo mucho, si me voy por las ramas, si me emociono. No, estás perfecto, así que, digamos, seguí, y si te accedes de 8:30, no hay, por mí está perfecto. Acá Alejandro Galián también dice: excelente doc, brillante Dafne, así que vos seguís. Sí, pueden hacer preguntas también enseguida. Bueno. Sí, hay algunas preguntas, no sé si querés te la hago ahora, porque hay una que es de John Navarro, que bueno, que capaz viene en relación al tema, por si querés descansar un toquecito del monólogo que siempre son las clases, que Dale. dice: para probar la violencia vicaria, ¿cuáles son los medios probatorios por excelencia? O utilizamos los mismos que en otro proceso de violencia, pero destacando siempre la socioafectividad. A ver, hablamos de violencia de género, hablamos de un delito, ¿sí? Nos movemos dentro del marco del Código Penal, dentro del marco de lo que es un Código de Procedimiento Penal en lo que es la provincia, cuando hablamos de forma y cuando hablamos de fondo. Hay libertad probatoria, siempre hay libertad probatoria. Si estamos hablando que la mujer ya denunció anteriormente hechos de violencia, hay denuncias, hay exposiciones, o no las hay, porque estaba tan sometida o tan, digamos, metida en ese círculo de violencia que no pudo llegar a denunciar, es fácil probarlo. O sea, así como probás la violencia de género, también probás la violencia de género vicaria. ¿Por qué? Porque yo digo, la mujer ya lo denunció como 5 veces. Les doy este ejemplo, el caso del árbitro ahí en Buenos Aires. La mujer, como 5 denuncias por violencia de género tenía el hombre este. Le meten la perimetral, que no se acerquen, que no la vea la mujer, que no esté con la mujer, todas las perimetrales habidas y por haber. Un día va, le pega una patada al perro y le quiebra 6 costillas con el afán de matarle el caniche. No sé si hay más pruebas de violencia de género vicaria. O sea, él no podía acercarse a ella porque había una perimetral. Y dijo: ah, sí, mirá cómo te mato el perro. ¿Sí? Entonces, fíjense que se prueba por el simple hecho de que ya estaba la mujer en un círculo de violencia. Entonces lo que busca él es provocar ese daño, y se prueba de ese modo, con denuncias anteriores, o con el simple hecho de que la mujer, digamos, vaya y denuncie
o que diga, mirá, sufrí violencia toda mi vida, obviamente hay pericias psicológicas que te lo van a determinar al toque la violencia que sufrió la mujer, y porque no es lo mismo que te peguen a que te maten un hijo, no es lo mismo que te peguen a que te maten a tu animal conviviente. Entonces estamos hablando de un daño muy cruel y muy fuerte, y también con una simple pericia psicológica puede saltar la psicopatía, ¿sí? Entonces es muy fácil de probar que hay una violencia de género indirecta. Aparte, si la mujer ya viene sufriendo violencia en cualquiera de sus expresiones o de sus exteriorizaciones, y de repente el hombre va y le mata a un hijo, le mata a un perro, le mata, y bueno, es obvio que está dentro, digamos, de esa violencia de género y se considera violencia de género vicaria. No sé si respondí la pregunta. Sí, creo que sí, igual si la alumna, digamos, quiere hacer alguna consulta más, no hay problema. Quería habilitarle, dice sí, doc, perfecto. Quería habilitarle yo el micrófono, te lo voy a habilitar, Juliana, porque ella había comentado que había un libro que es estadounidense, que habla justamente sobre el tema de violencia. No sé si ahí te lo habilité el micrófono, Juliana, no sé si querés comentarlo. Hola, sí. Nada más lo que pasa es que esta ponencia, que bueno, de inicio me parece bastante buena. Muchas gracias por todos los aportes. Nada más me recordó que hará más o menos un mes, me encontré en Amazon este libro, pero está en inglés, se llama Understanding Animal Abuse. No es un libro muy extenso, pero sí está bien documentado, será alrededor de unas 150, 180 páginas. No les comparto el link porque yo estoy en México, entonces me vincula directamente a Amazon México, pero ustedes, pues no sé, depende, están en Argentina o donde estén el resto de los alumnos, pues igual lo pueden buscar. Yo lo compré en Amazon Kindle y viene muy bien documentado desde los propios niños que observan la violencia intrafamiliar hasta los propios niños que perpetúan el abuso hacia los animales. Entonces viene muy bien documentado. Bueno, yo se los recomiendo. No es propiamente de Latinoamérica, pero bueno, estamos hablando de una situación que es ahora sí que a escala completamente global. O sea, el abuso hacia los animales ocurre alrededor de todo el globo. Y nada más les quería comentar eso por si tienen oportunidad de conseguirlo, aunque nada más está en idioma inglés, pero es bastante sencillo de comprender. Y vienen todas las estadísticas muy, muy bien detalladas, y por ahí vienen también cómo correlaciona el autor con algunas situaciones bastante similares estadísticamente hablando con Italia. ¿Cuáles fueron los parámetros para elegir? ¿Por qué Estados Unidos e Italia? Sí, lo desconozco completamente, pero pues creo que sumaría para las investigaciones tanto de las profesoras, de las doctoras y bueno, de cualquier persona. Si podés anotarme el nombre ahí en el chat, te lo agradecería porque la verdad que me interesa muchísimo. Sí, lo puso. Bien. Ya lo puse y les compartí la portada de la imagen también, porque les digo, como yo estoy en México, el link no les va a servir realmente. Sí, igual con el nombre lo buscamos hasta conseguirlo por todos lados. Te agradezco muchísimo el aporte, la verdad, y te agradezco el aporte, y es así. Fíjate esa imagen que hay un hombre pegándole a una mujer pegándole a un niño, y el niño pegándole al perro, ¿sí? O al gato. Fíjense cómo va esa violencia intrafamiliar ejerciéndose de uno sobre otro, y cómo queda todo en ese círculo de violencia. Por eso que también se ve muchas veces niños, niñas que maltratan a los animales, ¿sí? Porque ya vienen en un círculo de violencia naturalizado, donde fueron violentos con ellos, fueron violentos con sus madres, y es así como que va en escala de agresión de uno hacia otro. Y es lo que acaba precisamente de decir Juliana. Juliana, ¿no? Sí, correcto. Es precisamente lo que acabas de explicar vos recién, y es tal cual, es así. Es cómo se ve dentro del ámbito intrafamiliar. Así que te agradezco porque excelente tu aporte. Muchas gracias. Con mucho gusto, espero que les sirva. Sí, muchísimas gracias. Después también preguntan si vas a aportar bibliografía para complementar un poco los temas de la clase de hoy, si tenés como para, después yo la subo al Classroom, bueno, eso, si tenés material o algo. Sí, a ver,
el tema es que no hay mucho escrito. Tenés Carol Adams, tenés, digamos, Vaccaro. ¿Qué pasa por ejemplo, con este caso en el libro? Si bien ella define la violencia de género vicaria, estamos hablando de que yo no comparto cómo la define, porque cuando ella define o divide el daño, la violencia que se ejerce sobre las cosas y las personas, habla de hijos, de hijas, y habla de cosas y los incluye a los animales. Entonces, saco la definición de violencia de género vicaria hasta ahí. Entonces, por ahí hay determinados libros que no me gusta cómo lo toman, y lo acomodo yo. Sí, les quiero comentar, estamos escribiendo un libro precisamente sobre violencia de género y sobre violencia interespecie, que ya cuando salga lo van a tener, pero sí les puedo enviar, por ejemplo, resúmenes que tengo hechos yo de varios libros, donde saco un montón de cosas para que lo puedan tener como bibliografía. Pero sí les recomiendo desde ya los libros de Carol Adams, que los pueden conseguir, los pueden buscar en Google, están, yo los tengo en PDF, así que les puedo enviar los libros de Carol Adams en PDF para que los tengan. Perfecto, Daf. Y re bien el libro, te felicito yo ahora. También están diciendo si a lo mejor podés llegar a pasar el fallo de Negrita y Gala, capaz Sí. obviamente sin sacar, o sea, sacando los nombres. Y Sí, después, puedo. Loli había comentado, no sé, Loli, si lo querés, te activo el audio, si lo querés explicar vos, porque ella comentó un caso que tuvo también de violencia ante una situación. Ahí te mandé para solicitar reactivar el audio. No sé si querés, bueno, comentarlo. Sí, también me gustaría, Ceci, que comentes, porque vos fuiste precursora en esto. Vos fuiste una de las primeras abogadas a nivel nacional que consiguió una perimetral, digamos, a favor de un animal. Entonces, también me gustaría que más o menos comentes tu caso, que nos va a servir porque fue uno de los antecedentes importantísimos, y tu fallo fue un antecedente importantísimo que yo utilicé para el caso de Gala. Entonces sí me gustaría que más o menos expliques qué fue lo que se consiguió con respecto a ese tema. Sí, en realidad la primera fue Carmencita, la doctora Carmen Céspedes Cartagena. Ella fue la pionera, ya que es de Salta, ya que estamos hablando de pioneros, vamos a decir. Carmen fue la primera en Salta. Doy fe. El caso que les mostré de la perimetral es de Carmen Céspedes Cartagena, es una genia. Una genia ella. Loli, estoy intentando, fíjate porque te estoy pidiendo solicitar para reactivar el audio, pero bueno, no, o sea, te estoy pidiendo yo como anfitriona que vos actives el audio, pero te tiene que estar saliendo la opción. Bueno, y en el caso que hubo acá en la ciudad de Villaguay, fue sí, una persona que también había estado sufriendo violencia de género por parte de su pareja, básicamente, con quien había mantenido una relación de... dale, ahí ya termino y te dejo. Básicamente había tenido una relación de, bueno, de pareja con este hombre, pero este hombre empezó, tal como decís vos, empezó a ejercer violencia de género, no ya sobre ella, sino que incluso se metía en la casa de ella cuando ella no estaba, sino también sobre los animales, golpeándolos, y incluso le decía que, frases así como, no me acuerdo ahora textualmente, pero como diciendo, vos un día vas a volver a tu casa y vas a encontrar el cadáver de todos tus animales esparcidos por la calle y por la vereda de tu casa. Cosas así. Y bueno, y ella obviamente empezó a tener miedo, ya se había aplicado una medida de restricción para lo que es su familia humana, por decirlo de alguna forma, digamos, la mamá, el papá, los hermanos, qué sé yo, como para que esta persona no se acercara a ellos. Y lo que se hizo, o lo que pedí yo, bueno, a través de lo que es el juzgado de familia, niñez y adolescencia acá en la ciudad de Villaguay, es una medida de protección para los animales convivientes. Como prueba habíamos presentado lo que son las libretas sanitarias, fotos que mostraban cómo, digamos, ella había adoptado a estos
tiene dos perras y 4 gatos, cómo los había adoptado y cómo fueron creciendo, así que ella los tenía desde cachorritos y cómo se había forjado básicamente ese vínculo a través justamente del rescate que había hecho de estos seres, ¿no? Y bueno, y la jueza del juzgado de familia de acá entendió que era oportuno y era correcto, así que libró una medida de protección. Lamentablemente no habló sobre animales convivientes, sino que dijo mascotas. No obstante ello, hay una nota que no me acuerdo si es del diario Uruguay, de acá de la provincia de Entre Ríos, en la cual ella misma manifiesta, tendría que encontrarlo si no se los comparto como pantalla, ella misma manifiesta que cometió un error al mencionarlos como mascota, y que hoy en día, dado justamente este quiebre de paradigma antropocentrista para empezar a entender un paradigma más biocentrista o sensocentrista, tendría que haber hablado de familia multiespecie, porque en realidad esos animales convivientes con ella eran parte de su familia. Así que sí, básicamente fue el segundo a nivel nacional ese fallo. Así es. Estamos empezando a sentar jurisprudencia relevante. Esto para los pioneros del pionono. Del pionono. Acá en este caso, ¿por qué buscamos sentar también mucha jurisprudencia? Porque es lo que les expliqué al principio, toda situación de hecho merece ser legislada. Entonces, ante tantos fallos y jurisprudencia, no les va a quedar otra opción que realizar la modificación en el Código Civil y Comercial como deberían hacerlo, y otorgar la protección que los animales se merecen. Algo también que les quería decir, cuando no lo comento acá, sino que más o menos cuando tengo que hablar de abuso sexual perpetrado contra los animales, que es otro tema también bastante extenso, que mucha gente dice zoofilia, no es zoofilia, es abuso sexual o bestialismo. En este caso, hay como una especie también de trata, ¿no? En las hembras. Así como que sufren abuso sexual las hembras de otras especies, hay en algunos países un mercado espantoso que es la prostitución de algunas hembras, simios, ¿sí? de chimpancés, de las hembras que las disfrazan como mujer, las visten, las maquillan y son abusadas sexualmente. Existe mucho el abuso sexual en los animales y es una red prácticamente que también tiene que ser determinada como un delito y castigada a nivel mundial, porque la verdad que es tremendo. Nosotros no tenemos en nuestra ley tipificado expresamente el abuso sexual contra los animales, y utilizamos el artículo 3, inciso 7, que dice cuando se dañara a un animal por el solo espíritu de perversidad o dándole sufrimientos. Entonces, no nos queda otra que muchas veces cuando usamos ese artículo como un caballito de batalla, ese inciso, para poder cubrir estos temas. Pero fíjense cómo existe la prostitución y la trata de personas en las mujeres, y también existen en animales, en hembras de otras especies. Entonces, vean cómo está todo, digamos, que hay una transversalidad en todo esto y cómo se aplica a todas las hembras, ¿sí? De todas las especies. Otra cosa que hay que hacer, el Estado tiene que garantizar políticas públicas efectivas en la protección de todo el grupo familiar, de toda la familia multiespecie, teniendo en cuenta todas las desigualdades y todos los tipos de violencia de género que se viven, ¿sí? Antes de que pases, Loli quería hacer una acotación para que a lo mejor no se vaya el tema que estás hablando. No sé, Loli, si ya pudiste activar el micrófono. Sí, yo el fallo se los comparto el mío también. Sí, eso no hay problema. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Loli? Placer Bien, escucharte. bien. Bueno, yo fui víctima de violencia de género. Cuando estás en el ciclo, la verdad que hay muchas cosas de las cuales no te das cuenta. Hoy puedo decir, por ejemplo, que mi ex trabaja actualmente en el frigorífico acá local, y en ese momento no lo veía. De hecho, chicas, no es que empezó él maltratando a mis animales, sino que él, bendiciones le digo yo, sino que él mismo decía, pero adoptalo, tráelo del refugio.
porque al principio era así, era todo amor. Cuando después empezó a amenazarme con esto, obviamente, ¿qué era lo que más me iba a doler a mí? De hecho, cuando voy a plantear la prohibición de acercamiento, le dije, si él le hace algo a mis bendiciones, lo mato. O sea, me había convertido yo en una violenta y era como, le haces algo, te mato, doy la vida por ellos. Cuando llegamos al proceso de liquidación de bienes, él demostró cómo lo afectaba el hecho de haberse ido de la casa y que él tenía una hija, en cambio yo era sola. Y ahí fue que mi abogado dijo, ella no es sola, ella tiene a sus animales, y también demostró mi rol de proteccionista. Incluso, bueno, hizo hincapié en que no podía tener hijos yo, naturalmente, pero mis bendiciones eran mi familia. Haber llevado el proceso esto, que era una liquidación de bienes, para mí me marcó mucho, porque como él tenía a su hija, yo tenía mis bendiciones. Pero hoy les aseguro que se ve desde otro lado, y que también es muy feo en el momento de la desesperación decir, ¿qué hago? ¿Me voy y los dejo con este loco? Porque no, ¿qué iba a ir a una comisaría con mis 7 bendiciones? Era desesperante. Que una institución no te pueda acoger es horrible. Institución, Loli, y que no te alquilan siquiera una casa si tenés animales. Entonces, peor aún, porque decís, si yo me voy y dejo a los perros acá, los mata. Si dejo los animales, los gatos acá, me los mata. Entonces te quedás ahí a soportar la violencia para protegerlos a ellos. Entonces, fíjate hasta qué punto también es una violencia extrema, porque te quedás para protegerlos, porque si te vas, no tenés a dónde irte. Por eso hablo de políticas públicas efectivas, porque ni siquiera en una casa te aceptan. Cuando hoy en día tendrían que empezar a modificarse lo que son las leyes de los alquileres, lo que son el tema, digamos, de los consorcios, de los departamentos, a los fines de que estamos hablando de una familia multiespecie. Yo hace, sin ir más lejos, 10 días, tuve que contestar una nota en un departamento de Córdoba. ¿Por qué? Porque a la perrita se la entregué yo en adopción, y para ella, yo sé que ella se fue a Córdoba y se la llevó a Córdoba con ella a vivir, porque está estudiando allá, y la ama, y no puede estar sin su perra. Entonces, le dijeron que tenía que irse del departamento, no se aceptaban perros. Yo le contesté la nota que le hicieron. No la molestaron más. Entonces, es hora de empezar a modificar también eso, porque un animal es parte de una familia. O te dicen, no te alquilo con hijos, con perros, o sea, es un montón. Entonces hay que empezar también a legislar sobre ese tema, porque también parte de que la mujer no puede irse a ningún lugar ni salir de ese círculo de violencia porque no tiene a dónde irse con sus animales. Y vos, Loli, tenés una valentía tremenda y te admiro muchísimo, y sabés más que nadie lo que es sufrir la violencia de género y que te amenacen o te manipulen, ¿sí?, con los miembros de tu familia. Es tremendo. Gracias, muchas gracias. Te abrazo fuerte a la distancia. Gracias, te quiero, Daf. Yo a ti. Fíjense acá, tenemos 3 casos. Su novio la dejó, y como venganza ella trató de matar de hambre a su perro. Para vengarse de su expareja, tiró al perro a la basura, su novia lo engañó y como venganza maltrató a los perros, ¿sí? Las personas que son violentas con los animales rara vez se detienen ahí. Ojo, están precalentando. Este es el que les comentaba, imputaron por maltrato animal al árbitro que pateó el caniche de su exnovia. Fíjense, el que le quebró las 6 costillas y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Esto es lo que les explicaba recién del femicidio vinculado. Esto creo que también ya se los dije, que habla de... El momento nos lleva a concluir que un debate sobre el vínculo entre la violencia doméstica y de género y el maltrato animal exige una doble reflexión. Por un lado, una reflexión sobre quienes consideramos víctimas de la violencia familiar,
y por el otro que evidentemente son las mujeres, los niños y también los animales quienes sufren las situaciones de violencia y maltrato en el ámbito doméstico. Entonces, empecemos a tener en cuenta a los animales cuando hablemos de violencia familiar, porque el daño que se le hace a la mujer es irreparable, es cruel. Cómo una mujer vive después de que le matan a un hijo, le matan a un ser querido, le matan a su animal conviviente. Entonces tienen que empezar a tomar más importancia la envergadura y la gravedad y darse cuenta que el animal también es miembro de la familia multiespecie y que también es un vehículo para el maltratador y el victimario para causarle daño. Y si nosotros minimizamos la violencia de género vicaria perpetrada contra los animales, estamos minimizando la violencia de género y estamos dejando a una mujer también desprotegida que está siendo víctima de violencia y que está pidiendo auxilio a grito. Y el Estado, ¿sí?, por la CEDAW y por la Convención de Belén do Pará, está obligado a tener políticas públicas efectivas para proteger y garantizar a la mujer ante casos de violencia de género. Entonces, no reconocer al maltrato y la crueldad animal también como un vehículo o como parte de esa violencia de género vicaria, es dejar a la mujer sin protección, ¿sí? Es dejar a la mujer sin protección, aparte del animal, ¿sí? Esto es todo lo que ya más o menos les había explicado recién. Esto es importante, hablemos de políticas públicas efectivas, ¿sí? Acá quiero ver dónde está, en Estados Unidos, ¿sí?, sancionó una ley por la cual a nivel federal los animales están incluidos en las órdenes de protección, de modo que asiste a las víctimas para encontrar refugios de animales e incluso que la mujer se pueda quedar en un lugar con sus animales. También está en España, ¿sí?, se creó el programa de Biopet, que es el Observatorio de Violencia hacia los Animales, que también está con respecto a las situaciones de violencia doméstica. ¿Qué significa? Que si la mujer hace una denuncia por violencia de género y tiene animales, ellos le van a dar el refugio a la mujer y a los animales. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se sufre violencia de género, lo que se busca es excluir al victimario, es sacarlo de la propiedad y que la mujer con su grupo familiar, ya sea niños, niñas o animales, se quede en la casa y que el que se vaya sea él, ¿sí? Que él se vaya, que a él se lo excluya, que ella se quede en el domicilio. Pero hay casos en que la mujer tiene que salir ya porque no puede esperar una orden de exclusión de hogar, porque si no sale en ese momento la mata. Entonces, agarra al hijo, agarra a la hija, agarra al perro, agarra al gato y sale corriendo con lo opuesto porque está protegiendo su integridad psicofísica y la de su familia. No le da tiempo de esperar de hacer una demanda del juez de la exclusión, se murió, la mató, la mataron. Entonces, en esos casos, es necesario que exista hasta que la mujer, hasta que se lo saque a él y la mujer pueda regresar a su hogar, ¿sí?, en el cual se vio obligada a salir para preservar su integridad psicofísica. En ese caso, tienen que haber lugares de contención para la mujer, que le den el resguardo, ya sea para ella y sus hijos o para ella y los animales. Fíjense que es necesario, y tenemos países como Estados Unidos, como España, que ya existen, y tenemos también que hacerlo acá por una cuestión de que es una política pública para proteger a la mujer. Es necesario, porque si no la mujer a veces termina hasta perdiendo su propia vida, porque no se puede ir del lugar, porque tiene que estar con sus hijos, o porque tiene que estar con los animales, o porque tiene que estar ahí, porque no tiene a dónde irse, y como dice Loli, si yo me voy me los matan. Entonces, fíjense por qué es necesario el tema de las políticas públicas efectivas. Nosotros presentamos nota en el Consejo de la Mujer para capacitar sobre esto, para que empiecen a tomar el maltrato animal también como una violencia de género vicaria, que se vean que también se está haciendo daño al animal y a la mujer, que es parte de la violencia familiar, y que no hace falta que te lo diga un código para saber cuándo es violencia, porque no me vas a decir, ay, pero, a ver,
Ese tipo de violencia que vos decís, no me figura en el código, pero es violencia. No me figura en una ley, pero no es taxativo. O sea, hay cientos de modos. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se modifique una ley y que te pongan también es violencia para recién darle protección a la mujer? Son situaciones de hecho que vive una mujer y que vive violencia. Mujer, niños, niñas, adolescentes, ancianos, animales. Todo el sector vulnerable merece ser protegido y es nuestra obligación moral hacerlo. Entonces no puede el órgano jurisdiccional, el Estado, que tiene la obligación de impartir justicia y de proteger y de otorgar la seguridad, mirar para un costado ante este tipo de violencia. Entonces es hora de que vean que la violencia familiar es una sola y que también entran los animales como familia conviviente. Porque no le estamos pidiendo que se proteja solo al animal, también a la mujer. Entonces, no dar lugar a esas medidas es dejar también a una mujer sin protección, a una mujer sufriendo violencia, a una mujer siendo atacada, a una mujer siendo violentada. Entonces, es por eso que yo siempre digo la importancia que tiene, aparte porque el mismo FBI dice que la violencia contra los animales es la antesala de la violencia social, como le dije, los grandes criminales. Y quiero terminar con esta frase que es de Alice Walker, que dice: los animales del mundo tienen sus propias razones para existir. No fueron creados para ser explotados por los seres humanos, de la misma manera que la población negra no fue creada para ser explotada por la blanca o las mujeres por los hombres. Así que bueno, este también es una frase que uso siempre, que es una frase del libro La insoportable levedad del ser de Miran Kundera, que habla de, que seguramente ya la conocen y la han visto, que dice: la verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, de la más honda, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellas que están a su merced, los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan fundamental que de ella derivan todas las demás. Así que bueno, con eso ya termino mi exposición. Espero que les haya servido, espero que haya sido clara, que no hayan tenido ningún, que haya sumado mi granito de arena en esto. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo más, bueno, los escucho. Excelente, Daf, la verdad que 1.000.000 de gracias, y excelente la clase de hoy por todos los temas que fueron, digamos, que fuiste abordando, y todas también, digamos, las dudas que fueron apareciendo, así que significa que estuvo genial. Bueno, hubo un comentario, no sé si ahora desactivar los micrófonos, y bueno, igual tendría que desactivarlos uno por uno. Bueno, no sé si quieren, digamos, hacer alguna pregunta así, yo les desactivo el micrófono, no hay problema. Lo que sí comentaban, que hay un libro que se llama Violencia con los animales, relevancias de la investigación criminal y la delincuencia violenta, que es de Soria Verde, Nuria Querol Viñas, que bueno, ya la conocemos obviamente, y Alba Company. ¿Cómo? No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Y bueno, comentaban como un aporte, lo dejaban en el libro también como un aporte para buscarlo, porque bueno, justamente había mencionado yo este otro libro que habían comentado, y habían hecho una pregunta que me pareció muy interesante, pero yo se la respondí como, digamos, hacía todos al grupo, que puso: a mí me llama la atención que la gente suele poner atención al maltrato animal solo porque el humano va a escalar a nuestra propia especie, en vez de ver que el maltrato al animal es malo por la propia naturaleza del acto. Esta también es una visión antropocentrista del abuso animal, ¿no? O sea, claro, porque lo despoja al ser vivo de su carácter inherente y solamente brinda la protección, cuando en realidad esa violencia puede llegar a escalar a la propia especie humana. No, porque es como decir que se cosifica a un hijo por decir que hay un femicidio vinculado,
o que solamente interesa a la mujer si pongo femicidio vinculado cuando se mata a su pareja, por ejemplo. En este caso, estamos hablando de la gravedad de la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que solamente voy a proteger a la mujer y no al animal. No, 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 no. Estoy diciendo, primero, que acá hay dos víctimas, la mujer y el animal. Y yo no puedo decir que el animal sufre la violencia y dejar a la mujer de lado, como tampoco puedo decir que la mujer sufre violencia y dejar al animal de lado. Por eso cuando hablé de cuántas víctimas había, hablé de que los dos eran víctimas, ¿sí? Y acá en este caso estamos hablando de que hay una interseccionalidad o que hay una violencia interespecie, ¿sí? Donde está, en este caso, es como el femicidio vinculado, como la violencia vicaria que se puede dar también con los hijos, donde hay dos víctimas. Y para que vean que es muy grave, y para que vean también que es necesaria la modificación de las leyes, y también es necesario que los tribunales, los juzgados de violencia de género, o los juzgados de familia, o tribunales, no sé cómo tienen en cada provincia, vean que el maltrato animal dentro de la violencia familiar también es violencia intrafamiliar, es decir, no solamente tiene que ser perpetrada contra la mujer o contra el hijo, y no contra el animal. No, esto es a darles a todos la misma importancia. No le estoy dando más importancia a uno que a otro, no. Todos están al mismo nivel. La mujer, el animal, el niño, la niña, ¿sí? Todos al mismo nivel, todos igual de importantes. Eso es lo que quiero que quede claro. Yo no puedo decir, hay violencia intrafamiliar. ¿Qué digo cuando digo violencia intrafamiliar? Que se da dentro del núcleo familiar. Todos sus integrantes están sometidos a la violencia de uno. ¿Y que el animal no es miembro de la familia? ¿El animal es un ser independiente, totalmente ajeno a la situación? No, es miembro de la familia. Por ende, tiene que entrar dentro de esa protección del núcleo familiar y tiene que entrar dentro del amparo de lo que es violencia familiar. ¿Sí? Violencia familiar y violencia de género también vicaria. Porque yo no cosifico al hijo cuando se le pega al hijo para hacerle daño a la madre, sino que estamos dándole mayor gravedad al hecho. Acá hay mucha más violencia contra dos víctimas. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que quise explicar. Sí, yo lo que le contesté en realidad, porque tenía una visión diferente, que bueno, lo que le mencionaba es que sí, lamentablemente, por ejemplo, es lo que hago yo, ¿no? Trato a lo mejor de usar, entre comillas, cuando hablo sobre la interseccionalidad de los derechos de los niños y hacer el énfasis en la gravedad del caso, para abrir la puerta a través del derecho de la niñez a que se incorpore ese derecho animal que hoy en día no es visibilizado por la sociedad, porque la sociedad, digamos, lo toma, lo desplaza. Y bueno, fue el comentario básicamente que le dije yo, que a mí me pasa. Yo no sé si ella, Juliana, no sé si querés explicar la pregunta, pero creo que lo, digamos, que lo había... Sí, Ceci, ojo que hay muchas cosas que son antropocéntricas, que es, a ver, no es que nosotras primero y principal no somos legisladoras, no estamos en el Congreso, no somos, salen a remarla y lucharla, ¿entendés? Que somos gladiadores del derecho animal. Entonces, a ver, a nosotros muchas veces hay cosas que son antropocéntricas, pero que de cierto modo nos suman. El caso, el fallo de Sandra y Cecilia es recontrarremil antropocéntrico, chicos, pero recontrarremil. Dice, Sandra es persona no humana por su parecido y semejanza al ser humano. O sea, dame algo más antropocéntrico que eso. Le doy derecho porque se parece a nosotros. No, flaca, es una persona no humana, per se porque es un animal y porque es su existencia y porque es su derecho, no porque se parece a nosotros. Entonces, fíjate que es recontra antropocéntrico. Mientras más te parezcas a mí, más te doy derechos. No, flaco, no. No tiene por qué parecerse a vos. Tiene sus derechos per se. Entonces, a nosotros, es antropocéntrico, sí, pero nos recontra sirvió. Nos recontra sirvió, porque fue un recontra avance donde se considera un animal como persona no humana sujeto de derecho.
Entonces, es antropocéntrico, pero haces así, bueno, esto me sirve, sigo. A futuro, ya esa frase no va a estar. Entonces, es como que de a poquito, es como te dije, dice, sí, paso a paso, paso a paso, Tal paso a cual. paso. Aprovecho y Sí. hago un comentario, ya que me diste el pie para que quede grabado, ¿no? De la crítica que me hicieron, porque en realidad el fallo de Entre Ríos era sobre fauna autóctona y no sobre fauna foránea. Y vos decís, bueno, a ver, claro, sí. Claro, y te lo está diciendo mientras te está atrás de una computadora así tomando mate, o sea, pará, flaco, tomalo como de quién vienes, A ver, esto sí es recontra antropocéntrico. Cuando uno dice, hoy mata a un animal y mañana puede matar a un niño, sí que es antropocéntrico, re. ¿Por qué? Porque es cruel por el simple hecho de matar al animal, es re cruel. Es re cruel. El hecho en sí mismo de matar es cruel. O yo muchas veces digo, mató un perro, ¿qué vas a esperar? ¿Que te mate 50 animales más? Pero ¿sabés qué pasa? Que vivimos, como en el caso del fallo de Sandra, en este mundo recontra antropocéntrico, donde le tenés que decir, flaco, vos también podés sufrirlo, tu hijo también está en riesgo. Entonces, como para que digan, ah, bueno, pará, tiene razón. Entonces, cuando vos le tirás el, che, me pasó con el fiscal. O sea, ¿sabés qué pasa? Que mañana se le cruza una nena y le hace lo mismo. Entonces se le levanta la alerta y dice, vamos a proteger a todos los niños del mundo. Pero porque lamentablemente lo tenemos que usar. Porque si no, hay muchos que te dicen, es un perro, es un gato. ¿Entienden? Entonces, cuando vos le ponés, che, mirá, pero hoy es un perro, mañana es un niño, es recontra antropocéntrico, sí, pero nosotros lo hacemos para que reaccionen y que de cierto modo nos den alguna protección o nos digan, sí, tenés razón, y puedan llegar a hacer algo. Entonces, lamentablemente, terminar con el antropocentrismo, con el especismo, y que el mundo sea abolicionista de un día para el otro, es imposible, es muy difícil. Si alguien lo puede hacer, me levanto y lo aplaudo de pie y brindamos todos juntos y nos ponemos en pedo todos juntos. Entonces, a ver, no se puede. Vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos con ordenanzas, vamos con proyectos de leyes, vamos con todo, ya no sabemos qué más hacer. Miren, chicos, tengo un libro acá, El Observador y su Mundo, volumen 1 de Rafael Echeverría. Es el lenguaje, la importancia del lenguaje en la creación de realidades y los derechos. Ay, ¿cómo joden con el mascota y el dueño? Ay, ¿cómo joden? A ver, el lenguaje es fundamental para el reconocimiento del derecho y el cambio de las realidades. Crea realidades. Si se modificó el Código Civil y Comercial, donde los chicos dejaron de ser sujetos de protección para ser sujetos de derecho con autonomía progresiva, y yo no puedo decir tenencia, tengo que decir cuidado personal, régimen comunicacional, porque los niños no son cosas. Entonces, ¿por qué tengo que cosificar un animal hablando de tenencia, hablando de dueño, hablando de propietario? No puedo. Entiendan esto, que es lo que le explicaba una legisladora de Buenos Aires, que me mandó por un proyecto del Congreso Nacional. ¿Por qué también la importancia de no decir dueño propietario? Si yo digo dueño propietario, el que tiene la propiedad de una cosa usa, goza y abusa de la cosa porque es de él. Yo puedo agarrar este teléfono porque es mío y estampillarlo contra una pared y romperlo, y es mío y es una cosa. Si yo digo que el animal tiene un dueño, un propietario, y lo cosifico, no puedo luego reglamentar para darle protección contra la crueldad animal, porque él puede hacer lo que quiera con la cosa. ¿Entienden la importancia de no decir dueño y de decir cuidador responsable o familia conviviente? Porque si no, le doy la autonomía para que destroce la cosa. Por eso jodemos tanto. Y nos dicen, ¿cómo joden con el lenguaje? Juliana, no sé si querías hablar, comentar. El libro que les digo es Rafael Echeverría. Tienen un montón de Rafael Echeverría. Son varios tomos. Este es el 1, que es El Observador y su Mundo, volumen 1, hay un montón. Pongan, ahí les pongo, busquen de Rafael
Echeverría y todo lo que quieran de él, después tienen Heidegger, Wittgenstein, no sé, Spinoza, mucho filósofo, pero Ay, este Spinoza, ¿cómo lo amo a Spinoza? Porque... mal. Y acá Ay, habla mucho de él, ¿eh? Habla ay, mucho acá. Habla mucho de Spinoza, después, ¿eh? Ahí lo después, tengo marcado, estaba sacame leyendo una ahora. foto del libro y así lo busco bien. Es Pasame Rafael una foto del Echeverría, El libro. observador y su mundo, es todo lingüística, lingüística y lenguaje. También salió un libro de Foucault ahora sobre el tema de la importancia de la lingüística y el lenguaje, también está muy bueno, así que vamos con eso. Vamos a full, tenemos que estudiar de todo. Terminamos siendo científicos, estudiamos bioética, o sea, bioética, curso de bioética, o sea, ¿quién se iba a imaginar? Pero no nos queda otra. Terminamos siendo como la Rímolo después, teniendo 10.000 títulos de cosas distintas. Juli, habla tranqui. Sí, no, al final sí, o sea, sí quedó resuelta mi duda. Ah, Sí iba más enfocado a lo último que Dafne dijo, o sea, que a mí me llama mucho la atención, pues, cómo la mayoría de los seres humanos, pues, como que dan importancia al maltrato animal, pero solo porque puede escalar hacia nosotros, pues. Y yo les digo, ¿pero por qué? O sea, es como decir, o sea, uno no debería pensar que, pues, patear a un perro, por ejemplo, está mal porque luego va a patear a un niño. No, o sea, obviamente está mal por el simple hecho de patear al perro, por la naturaleza del acto y por el individuo implicado, o sea, en este caso el perro, pues. Entonces, sí, básicamente quería saber como su postura para yo también estar segura de si realmente esta era como una visión más antropocéntrica, que de alguna forma pues sí entiendo que termina beneficiando al animal a la hora de decidir, bueno, no pateamos al perro, ¿no? Pero no lo hacemos por por el bien del perro, pues. Sino lo que pueda ocasionar en el humano. Exactamente. En efecto, tal cual, expansivo. Coincido totalmente 100% con vos. De hecho, yo una vez hice una publicación enojada, porque bueno, por ahí me enojo cuando termina la cosa y pum, va al Facebook, donde yo hablé de ese tema precisamente también, y puse que si cuando hay maltrato y crueldad animal, y no se lo toma en serio como la víctima de ese hecho, y que está mal que él sea la víctima de ese hecho, el animal en sí, no me interesa lo que pase con el resto, sino ese animal en sí y ese hecho, y a la policía, al fiscal, al gobernante, al diputado y a los que estén en ese lugar, lo minimizan diciéndose un animal, pues están rodeados de psicópatas. Es tan psicópata el que comete el hecho como el que naturaliza la violencia y mira para un costado. Entonces, el policía, el fiscal, el ayudante, son todos unos malditos psicópatas que están naturalizando la violencia y que no sienten empatía. Y si vos le tenés que decir, el próximo va a ser un niño para que reaccionen, date cuenta que no le están dando el valor per se que el animal tiene. Entonces, muchas veces uno acude a eso, recontra antropocéntrico, para que por favor te den una protección, para que por favor hagan algo o como para poder avanzar. Y sería ideal que algún día no necesitemos utilizar eso. No haga falta. Que algún día los animales sean considerados personas, no humanas. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender cómo el supermercado vea es una persona y no lo puede ser un animal. Nunca voy a entender cómo una industria es una persona y no un animal. ¿Por qué? Porque el hombre ya no puede, sabe que avanzó la legislación y ya no puede ir contra la mujer como tan quisiera libremente. Entonces necesita un vehículo de explotación, a quien explotar y a quien matar y a quien golpear y a quien abusar y contra quien tirar su ira. Entonces le quedan los animales y saben que el día que le den la protección que se merecen, eso se acabó. O de última va a ser penado el hecho de que lo hagan. O sea, si quieren proteger un animal y dicen, está en peligro de extinción, monumento natural, ¿por qué monumento? Una cosa. O sea, qué horror. Vos querés proteger a un animal, designalo sujeto de derecho. A partir de ahora, la vicuña, por darte un ejemplo, es sujeto de derecho. No me lo tocas. No.
le dan la calidad, la cualidad de sujeto de derecho a un río, o sea, cero sentimientos, y no a los peces que lo componen. O sea, entonces veamos lo ilógico. De última, vamos por parte. El yaguareté está en peligro de extinción, sujeto de derecho. Vamos de a uno, y de un momento ya van a ser todos sujetos de derecho. Pero a ver, esa es la protección que se merece. ¿Entendés? Esa es la protección. Porque yo puedo tener un monumento natural, pero eso no quita que vayamos y lo destrocemos y lo pintemos y lo rompamos. Entonces, démosles otra categoría, démosles un montón de cosas, pero tenemos que empezar a avanzar y veamos que el hombre necesita ejercer esa violencia sobre el animal, ¿sí? La ejerce constantemente. Así que bueno, sí coincido con vos, Juliana, tal cual, gracias por tu aporte. No, muchas gracias. Bien por rectificarme, porque como bien dices, estudiamos de todo. Mira, yo ni siquiera sé de derecho, yo me dedico al diseño gráfico, o sea, pero ya desde hace tiempo que me involucré más que nada con la filosofía vegana, entonces empecé a leer, pero muchísimo con relación a los animales, y bueno, ya que tuve la oportunidad de entrar a este taller, pues dije, pues lo voy a entrar, o sea, no es lo que hago por ahorita como tal, espero dentro de poco también empezar a hacer un poco ya más de activismo, porque a fin de cuentas la comunicación visual es súper importante. Y estoy investigando sobre una tesis justo, bueno, estoy intentando hacer una tesis yo por mi cuenta, pues cómo la publicidad pues justo nos ayuda a encubrir todo este tema de la cosificación, ¿no? Y a desvincular al animal completamente, pues, al final del producto, ¿no? Que a fin de cuentas termina siendo eso, el animal un producto. Entonces me parece Esa violencia visual, ¿no? Esa violencia visual que crea estereotipos, que se veía con la mujer, ¿sí? Y se ve con los animales. La propaganda de Milka o de la vaquita feliz en el campo. Déjate de joder, tenés una ganadería industrial con los animales metidos en una jaula que lo estás reventando. ¿De qué me estás hablando? De que está la vaca pocha, la vaca. No me vendas humo, ¿entendés? O sea, ese es el tema también. Como que la publicidad de esos estereotipos, de estar creando, digamos. Y acá está, que estoy viendo que hizo un comentario, César Guerzoni, que es productor de televisión, amigo, es de Acción Animal Argentina, es el que se paró en la rural con los carteles así, ¿se acuerdan cuando se armó el boicot en la rural? Bueno, pues César Guerzoni, genio total. Acá dice César, el machismo de muchos argentinos, sobre todo los que se relacionan con actividades ganaderas o agropecuarias, necesitan de ese idioma y de esa lingüística antropocentrista para mantener un sistema conveniente para su actividad. Excelente, es así, César, sos un genio, sabés lo que te quiero y lo que te admiro. De hecho, publicamos ayer que se cumplieron 10 años de la Declaración de Cambridge. Volvimos a publicar el video que hicimos el año pasado con Acción Animal también, sobre el aniversario de la Declaración de Cambridge. Así que, gracias César por todo, porque hace un trabajo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo, César, para ir contra la Toreo de la Vincha, Casabindo, se viene complicada. No, un genio. Quiero copiarte el nombre para ponerlo para ponerte la frase en el Face. Copiale la frase. Y mira, es más, entrar al Facebook de César Guerzoni y yo creo que le choreo el 80% de lo que pone. Es un capo mal. Así que bueno, muy bueno, y ahora hay que continuar con la lucha y ver cómo día a día, ver cómo se puede a poquito ir consiguiendo que se le reconozca a los demás animales el derecho que se merecen per se. Y recuerden también que tenemos el principio de no regresión y progresividad, con el cual no se puede volver hacia atrás en los derechos consagrados. Es un choreo que le hacemos al derecho ambiental, pero con el extensionalismo no sirve, motivo por el cual no se puede volver atrás ni dictar una sentencia distinta a la que se dictó en otra, porque estaríamos violando dichos principios. Así que bueno, vamos a seguir, y voy a decir siempre, porque discutí con muchas feministas, me han bloqueado de páginas feministas,
por decirles que eran unas explotadoras, opresoras, y que hacían con los animales lo que habían hecho con ellas. Durísimo, durísimo, lo sé. Y yo siempre pongo el ni oprimida ni opresora, entonces le dije, no podés hablar de violencia de género, de protección a la mujer, cuando permitís la explotación de las hembras de otras especies, con lo cual sería ideal que uno abra los ojos por ahí y vea que si vos le estás causando dolor a alguien, o lo que vos consumís provoca el dolor del otro, no está bien, no está bueno. Entonces empecemos también a replantearnos que no tengamos un doble discurso, que es lo que digo siempre. Y cerramos como siempre, ni oprimida ni opresora. Totalmente. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero ya nos igual excedimos de todo de toda la exposición, la verdad, excelente, como siempre digo, Daf, la clase que diste hoy, el tema abordado, todo el tópico, 1.000.000 de gracias, como siempre, sos una genia, sabés un montón, vos también, vos me decís a mí por el fallo, pero vos saliste en 100radios.com. En las 100 te lo publicaron, así que lo de la ordenanza de Tilcara. Gracias a César. Increíble. César es el productor en Buenos Aires que la pasa a todos los medios nacionales. ¿Quién? ¿César o quién? No César entendí. Bersoni. Un genio, bueno, la verdad es que, sinceramente, bueno, César, ya que estás, entonces te pido replicarme lo del fallo de Entre Ríos. Sí, por favor, porque Cecilia consiguió un fallo que derogó la casa deportiva de especies autóctonas en Entre Ríos. La verdad que derogar la casa, o sea, prohibir la casa es un montón, así que sí, estaría muy bueno si puedes hablar ahí para que se replique también y que se replicar en todo el país. Difusión, diciendo sobre todo porque la difusión que le están dando es solamente en base al ambientalismo, diciendo también animalismo. ONGs animalistas, porque la verdad es que 3 o 4 de las ONGs que se presentaron son netamente animalistas. Así que nada, 1.000.000 de gracias a todos también que están ahí. Ahí te veo, César, que activaste. No sé si querés que te habilite el audio. A ver, ¿dónde estás? Ahí te pido para habilitar el audio. 1.000.000 de gracias realmente a todos por participar de este taller. Muchísimas gracias a vos, Daf, por dar esta clase magistral. Y bueno, ahí no sé, César, si querías comentar algo. Espérate que te desactivaste de vuelta, ahí ya te habilito, dame 2 minutos, ahí te habilité. Ahí está. Zoom, perdón. No, bueno, nada, voy a hablar, no era mi idea, pero voy a hablar más que nada ya que me nombraron, les agradezco todo esto. La verdad que me parece fundamental la pata del derecho en esta lucha que siempre fue muy, muy del activismo, muy de los que salimos a luchar, y que nuestras primeras herramientas no eran el derecho, ni la psicología, ni la neurolingüística, sino aprender a pelear, a defendernos, a correr, y a tratar de que el mensaje llegue de alguna manera, ¿no? Hoy día es una herramienta lo que uno dice, como uno piensa. Esa evolución por suerte llegó, y hoy nos podemos parar desde otro lugar. También me parece muy interesante que esto de que la neurolingüística, algo que siempre fue algo de mi interés, cale tan profundo en la psiquis de las personas, porque como ponía ahí, el lenguaje no es inocente. Cuando alguien dice que habla sin pensar, realmente está mintiendo, es imposible hablar sin pensar. Y no quiero irme sin dejar, porque lo quiero hacer bien cortito, porque este es el espacio de ustedes, me parece genial lo que están haciendo, que no nos olvidemos que Argentina puntualmente, y no es muy diferente a la realidad de la realidad de la región, estamos prácticamente a merced de que el sentido común es el sentido común del gaucho y del paisano, llámenlo como quieran de diferentes lugares, sino que no es un sentido común. Entonces, incluso en las leyes, cuando se habla de que cuando se habla de que se va a accionar de acuerdo a, o se va a tomar una medida de acuerdo a lo más acorde a la circunstancia, porque bueno, el derecho es muy interpretativo, y esta cuestión consuetudinaria, ¿no? De que cómo debería ser, uno entiende cómo deberían ser las cosas. Hoy día es más la gente que piensa de una manera que la de otra, pero como los jueces también son personas que tienen una estructura mental, que tienen una historia de vida,
todavía no entienden que el mundo está cambiando, todavía no entienden que hay un montón de cosas que ya dejaron de ser de una forma y que ellos también tienen que desaprender. Claro, el desaprender va en contra de ese common law, de ese sentido común que viene con las personas que son afines al derecho y en el cual dicen, pará, el derecho se creó entendiendo cómo funcionan las cosas habitualmente y queremos que ese orden se mantenga, porque la evolución casualmente es eso, es aprender algo del pasado y mantenerlo en el futuro. Bueno, llegamos a un momento en que nos dimos cuenta que parte de la evolución es desaprender y darnos cuenta de un montón de cosas que estaban mal. Y creo que el derecho, de la mano de personas como ustedes, va por ese lado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, César. Sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Gracias. Por favor, muchas gracias a vos, muchas gracias a Dafne, muchas gracias a todos también. Una cosa más, Cecilia. Sí. Si querés, mandame lo que querés que mande a los medios, mandámelo como más cerradito para yo no meter cosas equivocadas. Seguramente si lo mandás en 10 líneas o hacer mucho mejor, con la nota adjunta, y lo mandamos en cadena a todos. Perfecto, perfecto. Me pongo a redactar un extracto, se lo paso a Dafne, ¿querés? Y que ella te lo pase a vos. Tío, le paso tu número, ¿sí? Como ustedes prefieran. Buenísimo. Sí. Listo, bárbaro. Buenísimo. Bueno, 1.000.000 de gracias. Ahora lo subimos a este video, cuando quede grabado lo descargamos y lo subimos. Sí, 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 la idea es obviamente subirlo. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a todos y bueno, nos vemos dentro de 15 días nuevamente acá. Creo que va a estar el doctor Fernando Di Benedetto hablando sobre justicia de faltas, un tema súper, súper interesantísimo, que de hecho está dando un curso sobre justicia de faltas que está buenísimo. Así que justicia de faltas y derecho animal. Así que bueno, nos vemos en 15 días acá en el taller. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Chao, chao. Bien, cierro el chat.